Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Les bendiga más. Amén. Ya los extrañaba. Me fui un par de días y los extrañé, los quiero mucho. Hoy el tema de hoy... ¿Cómo? Sí. Hoy el tema de hoy es los hijos que honran. Para los que no han estado en los temas anteriores, sabemos que este mes se ha dedicado, ¿verdad?, el mes a la familia. Todos los temas que hemos estado trayendo en los discipulados tienen que ver con la familia, tienen que ver, ¿verdad?, con el orden dentro de la familia, tienen que ver cómo Dios debe ser el centro de nuestra casa, cómo nosotros como padres tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos entregó y de la familia que Dios nos entregó. Y hoy vamos a hablar sobre la honra. Vamos a hablar específicamente sobre los hijos que honran, pero como ustedes me conocen y saben que a mí me gusta indagar en los temas, pues yo traje un poquito más de los hijos que honran. El primer verso que me estoy basando en esta clase se encuentra en Éxodo 20:12. No tenemos hoy la pantalla para proyectar, pero el que quiera anotar lo puede leer en su casa, Éxodo 20:12. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es una palabra básica que la hemos escuchado desde niños, pero es bien profunda. Un secreto bien guardado se encuentra dentro de esta pequeña frase. Y es que la honra trae vida. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te ha entregado. ¿Qué es la honra? Vamos a hablar de eso según la Biblia, porque hay muchos tipos de honra. Mucho se ha hablado de la honra. Hay gente que honra hasta gente que no debería estar honrando. Pero vamos a hablar directamente de lo que dice la Biblia sobre la honra. El significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabod. Esto me gustó porque no sabía. Yo he escuchado mucho del kabod de Dios, que es la gloria pesada de Dios sobre uno. Y dice que esto indica gloria, esta palabra. Y de ahí se deriva hasta que sale la palabra honra. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, esto es lo que significa. Implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Entonces, yo quise hacer un paréntesis antes de seguir adentrándome en el tema, porque aquí hay una confusión que mucha gente tiene, y es que no saben la diferencia entre alabanza y adoración. Entonces, nos dice aquí, voy a volver atrás, honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, es lo que significa honra. Implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Ahora vamos a hacer un desglose de qué es alabanza y qué es adoración. La alabanza es el recuento gozoso de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros alabamos a Dios por quien es Él, por lo que ha hecho por nosotros. Está muy ligada a la acción de gracia, ya que le ofrecemos a Dios nuestra gratitud por sus obras poderosas a nuestro favor. O sea que si vamos a resumir, lo que es alabanza es dar gracias a Dios. Tú puedes alabar a Dios solamente con estar dándole gracias todo el día. Eso es una cosa sencilla de hacer, dar gracias. Nosotros nos levantamos, abrimos los ojos, gracias a Dios por un día nuevo. Nosotros tenemos un trabajo, pues gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por los alimentos. Esto es algo que practicamos día a día. Esto es alabanza a Dios. Podemos alabar. La alabanza puede ser parte de todas nuestras otras relaciones también. Esto es importante saberlo. O sea que en la familia, la honra también trae alabanza a nuestra familia. Y es que nosotros tenemos que estar agradecidos por las cosas que tenemos en nuestra familia. Y esto es un tipo de alabanza, es vivir en agradecimiento por lo que tú tienes. Podemos alabar a nuestra familia, podemos alabar por nuestros amigos, podemos alabar por un jefe, incluso se puede alabar hasta por un compañero. La alabanza no exige nada de nosotros, es simplemente el reconocimiento sincero de los actos justos de otra persona. Como Dios ha hecho muchas obras maravillosas en mí, en ti, en todos los que estamos aquí,
Por eso es que Él es digno de toda alabanza. Cuando vamos al Salmo, esto es Salmo 18:3, nos dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea que Dios es digno de ser alabado. Nosotros no alabamos a Dios simplemente porque Él es Dios y ya. No, nosotros alabamos a Dios porque Él es digno de alabanza. Nosotros tenemos que alabar a Dios. No es que si a ti te place alabarlo, no, es que tenemos. Eso es parte de tu obligación, alabar. Ahora vamos a ver qué es la adoración. Y me gusta porque el tema de hoy ha ido alineado con todo. Desde que empezó la pastora Dailín hablando de rendición, hablando de una noche que era de rendirnos, de adorar. Luego vino Pastor José y nos remachó aquí con Jonás y la obediencia. Y luego entonces los muchachos que oraron, los dos jóvenes también, todo iba alineado a una noche de rendición y de adoración al Padre. Y la adoración no es lo mismo que la alabanza. Yo sé que muchas veces confundimos eso y pensamos que la adoración es cuando está Paola aquí y Nomar allá, y Raiza y el Corillo y Limar y todos los que estaban aquí adorando. Y eso es bello y es precioso. Y ese es más, si ustedes creen que esta es la parte más importante del servicio, la palabra, están equivocados. La parte ya pasó. La más importante era la adoración. Cuando tenemos que darlo todo, es en la adoración. Aquí solamente estamos recibiendo algo que es residuo de lo que hicimos en la adoración. Lo que estás recibiendo ahora es por consecuencia de que Dios le plació después de la adoración. Por eso la adoración siempre va primero. La adoración nace de un lugar más profundo. Eso es nuestro interior. Debe reservarse solo para Dios. Viste que la alabanza te dije que tú puedes alabar a tu familia, a tu jefe, a tu pastor, a tu amigo, a tu vecino. Pero la adoración, eso solamente se le da a uno, y es a Dios. En Lucas, cuando vamos a la Biblia, en Lucas 4:8, dice: respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que es uno solo el que vamos a adorar. Adorar es entregarse por completo a alguien que consideramos digno, en este caso, Dios. La alabanza puede formar parte de la adoración, pero la adoración va más allá que la alabanza. Alabar es fácil, adorar no lo es. La adoración toca lo más íntimo de lo que somos. Para adorar verdaderamente a Dios debemos dejar de centrarnos en nosotros mismos. No se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos delante de Él, rendirle cada parte de nuestra vida y adorarlo por quien Él es y no por lo que ha hecho por nosotros. En la alabanza te dije que nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. En la adoración tú lo adoras no por lo que Él hizo, sino por lo que Él es la esencia de Dios. La adoración es un estilo de vida, no una actividad ocasional. Jesús dijo que el Padre busca a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Resumiéndote este paréntesis para cerrarlo, alabanza es agradecimiento y honra por las cosas que Dios te puede dar, por las cosas que tienes en tu familia, por los amigos, por las amistades, las relaciones. Adoración es otra cosa. Es la entrega total y la obediencia a Dios. Así que cerré ese paréntesis, cumplí mi papel como maestro, darle una clasecita corta, volvemos al tema. Así que vamos a hablar del que honra. La honra no depende del mérito de nadie, sino del orden que Dios estableció en su palabra. Tú no honras a la persona porque la persona puede ofrecerte o aportarte algo a tu vida. Si estás haciendo eso, lo estás haciendo mal. Estás buscando algo a cambio. Y entonces ya no se convierte en honra, ya es un intercambio. Ya estás haciendo un trueque. Y con Dios no hay trueque. Tú honras porque esa debe ser tu esencia como hijo de Dios. Porque eso es lo que te manda Dios a hacer. No porque vas a tener ningún beneficio, porque si fuera por el beneficio, entonces ya no es válido. Tú honras porque esa es tu esencia como hijo. Y el no honrar tiene repercusiones en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien claros que aunque la persona no se lo merezca, si Dios te mandó a honrar a alguien, tienes que honrar. Y rompimos con esto de que honra a tu padre y a tu madre.
Dios no te dijo, si tú crees que mereces la honra, dásela. No. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Quizás para ti esa persona no se merece la honra. Quizás tú has sido lastimado por esa persona. Quizás esa persona te debe disculpas en tu mente. Pero tú le debes honra. No por lo que hizo esa persona, no por lo que tú piensas de esa persona, sino por lo que te dijo Dios que hiciera con esa persona. Primera de Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es un principio de honra. Dios honra a quien honra, pero al que desprecia los va a tener en poco. Así que ten cuidado, que si aquel me hizo algo, yo no le quiero dar honra, porque no, que mi papá cometió este error o mi mamá, sigue honrándolo. Porque tu tesoro tú no lo estás haciendo en la tierra. Tú no dependes de lo que esa persona te puede ofrecer, tú dependes de lo que Dios ya dijo. Y Dios dijo que Él va a honrar a los que honran. Así que no importa la circunstancia, te toca a ti como hijo de Dios honrar. Dios responde el honor con honor y al desprecio con algo bien malo en la Biblia, que es la pérdida del favor de Dios. Eso es lo más horrible que puede pasar a un hijo de Dios. La honra es una ley espiritual que conecta nuestra obediencia con el favor de Dios. Nosotros tenemos que honrar por obediencia. No es porque si la persona hizo esto, el otro, no. Es que por obediencia. Trae doble beneficio. Estás honrando y estás siendo obediente. Y los dos traen favor de Dios. Cuando honramos conforme al orden divino, caminamos bajo su respaldo. O sea, Dios tiene tu espalda. Cuando despreciamos, escucha esto, aunque sea de la manera más sutil, que quizás le sacaste el cuerpo, quizás no le cogiste una llamada, porque, no, es que esta da mucha candela, yo le contesto después. Nos exponemos a la pérdida del favor de Dios, porque eso es desprecio. Píntalo como tú lo pintes. No, es que yo no la invité para esta fiesta familiar, porque es que aquella mujer da una lata, o mi papá da una lata. Déjame decirte que estás despreciando a alguien que Dios te mandó a honrar. Y eso también cuenta como desobediencia. Así que honrar a alguien, en este caso a nuestros padres, esa debe ser tu esencia. ¿Cuántos de los que están aquí, yo quiero que levanten la mano? Se supone que todos la levanten. ¿Cuántos son hijos de alguien? ¿Verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos, ¿verdad? Pues esto nos aplica a todos. Porque para honrar a Dios tienes que honrar a tu padre. Porque tú honras a Dios con tu obediencia. Y si tú no eres obediente honrando a tus padres, entonces no estás honrando a Dios. Miren qué tan grande es la consecuencia. Para ti quizás no parece nada. Tú dices, no, es que mis papás son de Satanás, me los envió Satanás. Te los envió Dios. Y te lo puedo probar por la Biblia que te los envió Dios. Y así sean buenos o mal ejemplo, te toca honrar. El no honrar, no estás haciéndole nada a la persona. Tú crees que porque no honras a la persona, no, yo no lo voy a honrar para que él vea lo que se siente. Pues déjame decirte que el que lo está sintiendo es Dios. Porque ya Él te mandó a honrar. Ahora, yo voy a hablar un segundo tópico dentro de este subtema. Y es que voy a hablar ahora del que quiere ser honrado. Porque mucho se habla de la honra hacia los demás. Pero también esto es un ciclo. El que honra quiere ser honrado. Y a veces hasta el que no honra quiere ser honrado. Y vamos a hablar ahora de las personas que quieren ser honrados. Y hay una honra que es como un reconocimiento. Y esa es la que mucha gente busca. La gente quiere que los reconozcan y que le den honra, que lleguen a los sitios, te den la primera silla. La gente quiere que te abran la puerta de los sitios, que te llamen por el nombre, que te miren con respeto, que te saluden con agrado, que seas bienvenido. Eso es lindo y se siente bien. Pero déjame decirte que la Biblia también enseña que hay un tipo de honra que se gana. Está la honra que es mandato divino. Pero cuando tú quieres ser honrado, tienes que ganártelo. La que te toca dar a ti es por obligación, es por obediencia a Dios. Ahora, la que tú quieres recibir, te la tienes que ganar. ¿Por qué? Porque esos tipos de honra son la confianza, la credibilidad y una autoridad moral.
Yo voy a poner un ejemplo. Si la pastora de nosotros, Yanira Laguer, no estuviera siguiendo las cosas que predica y estuviera dándonos el ejemplo erróneo al pueblo, ¿ustedes creen que la veríamos igual? ¿Que la respetaríamos igual? Entonces, la pastora es la cabeza de esta iglesia. Tú como cabeza de tu hogar, ¿estás siendo el ejemplo de lo que le exiges a tus hijos y lo que predicas en tu casa? ¿Cómo tú estás pidiendo honra cuando tú no estás haciendo lo que deberías de hacer para recibir esa honra? Vamos poco a poco. Va a doler hoy, pero con amor. Así que la confianza, la credibilidad y la autoridad moral se ganan. Estas cualidades crecen cuando la persona vive con integridad. O sea que en la casa es igual que en la iglesia. Que cuando está la gente y cuando no está la gente, se comporta de la misma manera. Cuando cumple con su palabra. Le prometiste darle una vueltita a la nena el fin de semana, darle la vueltita a la nena. Le prometiste comprarle unos tenis al nene porque sacó buenas notas, cómprale los tenis al nene porque sacó buenas notas. Una comidita a tu esposa, llévala con él, llévala la comidita. Tienes que dar un buen ejemplo. La Biblia tiene un mensaje que dice: el buen nombre es mejor que la riqueza. Y el buen nombre se refiere a nuestro testimonio. Tú sabes que por ahí dicen: crea fama y acuéstate a dormir. Y el que se daña la fama, ese ya tiene mala fama. No importa cuántas obras buenas tú hagas, después de dañarte el nombre, la gente te va siempre a recordar por lo malo que hiciste y no por lo bueno que hiciste. Y lo mismo pasa en nuestras casas. Nosotros podemos decirle a los hijos de nosotros la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis y hablarle de todos los ejemplos bonitos que hay en la Biblia y traerlo todos los domingos a la iglesia. Pero si tú no haces lo mismo que le predicas en tu iglesia o le exiges a él que haga, no creas que él te va a respetar y te va a ver con honra, porque tú no estás ganándote esa honra. Y estos son principios bíblicos. La honra se da por principio bíblico, pero la confianza se construye con tus buenas conductas. El buen nombre, o sea, el testimonio, es la evidencia visible de una vida que honra a Dios. Cuando la honra es tu esencia, el resultado es una reputación sólida que vale más que cualquier riqueza material, porque atrae el respaldo de Dios y el respaldo de los hombres. La credibilidad y la confianza y la autoridad se ganan. O sea que la autoridad que tiene la pastora en esta casa no fue porque se la regalaron. Ella se lo ha ganado. Y se lo ha ganado bloque a bloque, construyendo desde cero, desde el cuartito de llanada hasta lo que hoy vemos. Pero imagínate que ella no estuviera dando ese ejemplo. ¿Estuviera la iglesia igual de llena? ¿Estuviera la iglesia en el crecimiento y el avivamiento en que vamos? Seguramente el favor de Dios está con ella por su obediencia. Y si ella como cabeza de esta iglesia nos ha dado este ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestros hogares? Esa es la pregunta. Nosotros como padres, y estoy hablando a las cabezas de familia ahora, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Cómo estás edificando tu hogar? Porque esto es como la matriz. Estamos ahora mismo en la iglesia, esta es la matriz, pero de aquí salen muchas familias, son muchos núcleos pequeños. Está la familia de Pastor José, está la mía, está la de Imer, por ahí para abajo un sinnúmero de familias. Nosotros somos, aquí somos cientos, pero cuando extendemos a nuestra familia somos miles y miles. Mi familia nada más son como 1 millón. Cuando vamos para el lado de mi papá son 1 millón y de mi mamá también. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para esparcir lo que nosotros tenemos aquí? Porque te toca a ti expandir el evangelio. Es mandato bíblico hablarle de Dios a todas las criaturas que estén en la tierra. Pero ¿cómo tú le puedes hablar algo a alguien que tú no le das el ejemplo? Es como yo decirle te amo a alguien, pero darle una pescosa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que lo amo o que le quiero dar la pescosa? Nosotros a veces con la boca decimos algo y con nuestras acciones decimos otra cosa. Y por ahí hay un cuento que dice que las acciones valen más que 1000 palabras. Y ya la gente ahí afuera está cansada de escuchar a los cristianos hablar. Te lo estoy diciendo por experiencia propia. Te está hablando alguien que viene de allá afuera y que viene de escuchar en mi silla de barbero todos los días. Que las redes sociales están lleno de gente llamando a los cristianos hipócritas.
pero nos los ganamos nosotros. Nos los ganamos nosotros cuando hablamos de Dios, pero a la hora de actuar nos hacemos de la vista larga. Porque nos vemos los más cristianos los domingos, los bien bonitos vestidos, pero llegamos a nuestra casa y tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a nuestra esposa, no le hablamos al vecino, no vamos a una fiesta familiar porque hay un bochinche, no invitas a tu mamá porque estás molesto con ella, no invitas a tu papá porque el tipo es muy exigente y no te gusta estar con él. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en medio de la familia? Déjame decirte que tú eres el pastor de tu casa, eres la pastora de tu casa. Que tu casa, tu núcleo, esa es tu congregación. Que lo que tú aprendes aquí lo tienes que poner en práctica ya. Y que de la misma manera que tú honras y alabas y adoras a Dios aquí, tienes que honrar, alabar y adorar a Dios en tu casa. Que si tú quieres que tus hijos se levanten viéndote como una figura ejemplar, el primero que tiene que dar el ejemplo eres tú. Que cuando abran tu puerta de cantazo te encuentren de rodillas orándole a Dios. Que cuando tus hijos quieran ir para un party y hacer algarabía, ¿no? Que tú le demuestres que tú estás ayunando, que estás buscando la presencia de Dios. Que cuando venga a hablarte de bochinche, tú vengas y le hables de la palabra. Que según eres bravo para postear cosas en Facebook y compartir que Nicolás Maduro, que Trump, que el otro, no, compartas cosas de Dios. Que no comparta ya las malas noticias, que comparta las buenas noticias. Porque si nos vamos a enfocar en lo mismo que el resto de la manada allá afuera está haciendo, el mensaje se va a perder. Porque nos estamos convirtiendo a ellos y no haciendo que ellos se conviertan a nosotros. Entonces ya basta de palabras y de hablar. Es hora de actuar. Como cristianos nos toca actuar. Si usted como padre quiere ser honrado, tiene que dar el ejemplo. Y esto yo sé que duele. Yo no estoy regañando a los papás, porque a veces los papás no venimos con un manual de instrucciones de cómo ser un papá. Hay veces que quizá algunos no han tenido el mejor ejemplo de cómo ser un papá y están, ¿verdad?, yendo ahí con el flow a ver cómo Dios los ayuda. Pero déjame decirte que todo está aquí en la Biblia. Como te dije, la honra es el principio, pero toda la confianza se construye con tu conducta. Haz lo que tú quieres que tu hijo hagan. Sé lo que tú quieres que tus hijos sean. ¿Tú quieres que tu hijo o tu hija sea un hombre o una mujer de Dios? Pues sé tú un hombre o una mujer de Dios. ¿Tú quieres que sean íntegros, que no te mientan? Pues tú con ellos sé íntegro y no les mientas. ¿Tú quieres que te traten con respeto y con valores? Pues trátalos a ellos igual, con respeto y con valores. Esto se cosecha. Lo que tú siembras, lo cosechas. Ahora, yo voy a hablar de los hijos honrando a sus padres. Y este es el tema central de hoy. Ya llegué a donde iba a predicar. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo. Y vuelvo y aplico la misma, pero a la inversa. Nosotros como cabeza de familia quizá no tuvimos el mejor ejemplo para dárselos a ustedes. Estamos aprendiendo en el camino y creciendo en el camino de Cristo para dar ese mejor ejemplo de cómo ser un buen padre. Quizás nosotros venimos de cargar maldiciones generacionales que nos han atacado por años. Y que mi familia quizás venimos de una línea de borrachones y una línea de gente que eran fornicarios. Y esto, yo estoy marcando un antes y un después en mi generación. Entonces, tú como hijo, tú que estás aquí joven, hijo, niño, tu papá nunca va a ser perfecto. Y esto es, escríbelo por ahí en piedra, que eso es real. Nunca van a estar ni cerca de serlo. Pero al menos agradece que están tratando. Porque quizás lo que te están dando a ti, no se lo dieron a ellos. Ellos están tratando de darte algo mejor de lo que le dieron a ellos. Y si tú no conoces ese background, tú no viviste en los zapatos de ellos, no trates de juzgar a tus padres. Mejor haz lo que dice la Biblia y hónralo y escucha sus consejos. Porque el hijo sabio recibe el consejo del padre, según dice la Biblia. Todos los que estamos aquí, como ya vieron, somos hijos de alguien en esta tierra. Todos tienen una mamá, un papá, porque nadie salió, el único fue Cristo por la obra del Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios
y tú te sometes a los mandatos de Dios, entonces también tú debes sujetarte a tus padres terrenales, porque eso también es un mandato divino. Jesús es el ejemplo viviente de esto. Aunque es el Hijo de Dios, respetó, honró y se sujetó a sus padres terrenales. Me gusta una historia cuando Jesús tenía como 12 años, dice que María y José lo estaban buscando. Se perdió, ellos iban de camino saliendo de la ciudad y de momento entre la gente se le perdió Jesús. Y empezaron a buscarlo y luego de 3 días vinieron a encontrarlo. Y cuando lo encontraron, dice la Biblia que estaba sentado en medio de los doctores de la ley y él estaba oyéndolo y haciendo preguntas en el templo. Y esa gente, yo me imagino que hablaban de la palabra y de cómo iban a aplicar las doctrinas y Jesús en el medio ahí mirando, yo me imagino un revolú de gente y él en el medio preguntando y opinando. Dice Lucas 2:49 hasta el 52. Dice, hablando de Jesús, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Me fascina el hecho de que dice que estaba sujeto a ellos. Un hijo sujeto a sus padres terrenales, siendo Dios. Mira el mayor ejemplo que nos está dando Jesús. Él siendo hijo de Dios, él no tiene que obedecer a nadie. Dios es soberano. ¿Tú crees que Dios, si le da la gana, tendría? Él no tiene que hacerlo. Pero como Él vino a darle el ejemplo de lo que Él quiere que nosotros seamos, igual como tú lo tienes que dar en tu casa, lo que tú quieres que sean tus hijos, tienes que dar el ejemplo tú. Este es un mandato bíblico. Asimismo Jesús se sujetó a ellos. Hijos, déjenme decirle que obedecer no es debilidad. La gente piensa que, no, como tú le haces caso a tus padres, tú eres un bobo. Olvídate, es lo que te dé la gana, porque esta la presión de grupo existe. Y tu papá te da una orden porque quiere el bien para ti, pero el amiguito de la escuela o el pana en el teléfono te dice, olvídate de eso, vamos a hacerlo como quieras. Y te hacen ver débil cuando tú obedeces. Pero eso no es debilidad. En la Biblia, la obediencia de los hijos es una forma visible de honrar a los padres y a Dios. Cuando un hijo honra a sus padres, está honrando al Dios que lo estableció ese principio. Así que pon en la balanza a tus amigos obedecer a Dios. Pon en una balanza lo que sientes ahora mismo por lo que tu papá te dijo o porque te regañó, o qué diría Dios de esto. Entonces, cosechemos, primero sembremos para cosechar en el cielo y no en la tierra. Porque a veces por nosotros mismos nos da una rabieta, nos vuela la cabeza y no entendemos la decisión que nuestro papá nos está diciendo y queremos tomar la justicia en nuestras manos y llevarle la contraria al papá porque nosotros somos más bravos que el país. Y el papá lo está haciendo por un bien. Yo no creo que ningún padre aquí quiera el mal para sus hijos. A veces quizás somos un poquito fuertes en las decisiones, pero es porque quizás queremos que tú no pases por algo que ya nosotros pasamos. Porque yo cogí cantazos por desobediente, por montones. Y yo cuido a mis hijos de que no cojan los mismos cantazos que yo cogí. Y a veces suena cruel el hecho de que no te dejamos ir para este sitio, o tu papá te dice, mira, no te juntes con fulano, o mira, mejor ve a la iglesia y tú te quieres quedar en tu casa. Yo quisiera que a mí me hubieran hecho eso en el tiempo que debieron haberlo hecho, porque a veces uno, cuando chamaco, no escuchaba a los padres y se iba a hacer lo que le daba la gana y por eso pagabas consecuencias caras. Pero en aquel momento, si yo hubiera tenido la sabiduría y el entendimiento que tengo ahora, yo como padre de familia, créeme que yo le hubiera hecho caso a mis padres y hubiera hecho lo que tenía que hacer. La honra no depende si los padres fueron perfectos o si no. Simplemente depende del orden divino. Honrar es esa semilla espiritual que produce bendición y buen nombre, o sea, buen testimonio, y la continuidad del favor de Dios contigo. Si tú quieres, tú como hijo, que tus cosas te salgan bien, tú quieres tener una relación sana con tus padres, tú quieres que la gente te vea como alguien de ejemplo, tienes que empezar honrando a tus padres. Déjame decirte que si tú no honras a tus padres, tú no estás honrando a Dios. Si tú no eres un buen hijo terrenal, eso significa que no eres un buen hijo espiritual de Dios.
¿Tú quieres ser un buen hijo de Dios? Tienes que ser obediente. Jesús nos dio un ejemplo que no podemos ni protestar nada ni decir nada. Porque se cayó su boca y tomó su cruz y cogió todos los latigazos que tenía que coger. Nunca reprochó, nunca peleó, simplemente obedeció y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Pero por su obediencia, en el último día nos dice la Biblia que será exaltado. Y nos dice que todo ojo lo verá. Y nos dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y que toda boca confesará que Jesucristo es el Rey. Simplemente por ser obediente. Mira la retribución que da Dios a los que son obedientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se te alarguen. Principio bíblico: Dios honra a quien honra y mira de lejos al que desprecia. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora voy a hablar de los padres honrando a sus hijos. Vuelvo para atrás. La Biblia dice en Salmo 127:3: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es cosa de estima el fruto del vientre. Tú eres un privilegiado de ser un padre. Si tú eres una madre y estás aquí, date un aplauso tú misma. Ya. Porque es que cargar un hijo en el vientre es más que una bendición. Eres un privilegiado de ser padre. A los hijos tienes que tratarlo como lo que son. Son una bendición, tienes que tratarlo como una bendición. Se les trata con dignidad y con valor. Algo que Dios te entregó, tú deberías cuidarlo bien. Porque si Dios viene hoy y te dice: mira, te voy a dejar a cargo de esto, vélame esto ahí, yo vengo ya mismo a buscarlo, y cuando llega tú lo rompiste o lo dañaste, tienes consecuencias serias. Así que ve a tu hijo como algo que Dios te entregó, como el privilegio que te dieron de tener un hijo, y sé bien consciente a la hora de tomar una decisión o de abrir tu boca para decir cualquier palabra. Mide lo que estás diciendo, porque puede traer consecuencias eternas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los padres muchas veces exigimos honra y respeto porque somos la autoridad del hogar. Claro, nos entregaron ese título, pero con mayor responsabilidad, con mayor título viene mayor responsabilidad. La autoridad moral en la Biblia nos enseña que se gana. No esperes manzanas si estás sembrando china. La honra fluye en ambas direcciones, pero la autoridad sigue el orden establecido de Dios. ¿Tú quieres ser la autoridad? Sé ordenado, es lo que dice la Biblia. Trata con dignidad, trata con respeto, da el ejemplo. No exija que tu hijo se acueste temprano cuando tú te acuestas a las 4 de la mañana. No exija que tu hijo suelte Facebook y TikTok cuando tú estás scrolleando todo el día y no lees la Biblia. No exija que tu hijo no hable malo cuando tú vas a Todos los Santos. Se te zafa Toño, el otro. Entonces la iglesia no lo hace porque hay gente, pero en tu casa sí, tu hijo lo está viendo. El mayor ejemplo de un cristiano lo está viendo tu hijo en tu casa. ¿Tú quieres que tu hijo sea cristiano? Compórtate como un cristiano. Porque todo lo que nadie ve, tu hijo lo está viendo. Y entonces por eso es que hay muchos hijos de ministros lastimados. Y yo he hablado con gente, pastora, bien lacerados por esto. Hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de profetas. Me dicen: no, yo no creo en la iglesia porque yo vi a mi papá haciendo esto y esto y esto, y en la iglesia hacía esto y esto y esto, pero en casa hacía lo contrario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lastimando a los pequeños de Dios. Cuando Dios dice que antes de meterte con uno de sus hijos, mejor amarrarte una piedra al cuello y tirarte al mar, porque viene una consecuencia. Entonces, vamos a ver los hijos y la casa y lo que Dios te entregó como algo más serio de lo que lo estamos viendo. Estamos viendo a la familia como una obligación. Muchas veces llegamos a la casa y tú estás harto de tu obligación. Tú dices: yo quisiera pagarle a alguien que limpie toda la casa. Yo sé, el cansancio llega. Créeme que Jaice y yo llegamos de viaje y estamos explotados. Gracias a Dios que la casa estaba limpia. Pero uno llega y hay veces que el afán del día a día te hace volar la cabeza. Entonces tienes el afán del día a día, el trabajo, los estudios, la iglesia.
Y encima la carga de los hijos ahí dándote candela. Vamos a verlo como el privilegio y vamos a poner las cosas en orden. ¿Qué va primero? ¿El afán del día a día o ser un buen mayordomo de lo que Dios te entregó primero? Encárgate de lo que Dios te dio. Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando sacamos las cosas de este orden y empezamos a enfocarnos primero en el trabajo, primero en la casa, primero aquí, primero allá, nos salimos del orden. Y lo que Dios te entregó lo dejaste para último. Primero quieres ordenar la casa, después quieres tener todo ready en el trabajo, después quieres ir a la iglesia y servir, pero lo que Dios te entregó lo dejaste aparte. Entonces, ¿cómo vas a ser un merecedor de honra si ni siquiera estás honrando a Dios con lo que Dios te entregó? Pueden decir amén, yo sé que duele. Pero estamos hablando de las cosas como son. Dios le gusta el orden. Y Dios bendice. Y Dios muestra su favor. Y Dios quiere que crezcamos en Él. Pero Dios no opera donde hay desorden. Por eso, cuando dice que la tierra estaba desolada y vacía, lo primero que hizo fue ponerle en orden. Y dividió los mares por un lado, la tierra para otro. Separó la luz de las tinieblas. Él puso todo en orden primero. Ya está todo en orden, ya están las prioridades. Ahora vamos a crear. Vamos a dar bendición, vamos a dar vida. Y empezó a hacer entonces la vegetación, los animales. Luego hizo al hombre. Pero nosotros queremos hacer las cosas sin el orden. Queremos primero encargarnos de todo lo otro y cargar el peso del mundo en nuestra espalda. Dice, no, yo quiero ser un buen ejemplo en la iglesia. Yo limpio la casa después y llego temprano al culto para que me vean que yo estoy allí. No, yo no he pagado la luz, pero yo voy a dar un montón de ofrendas para que la pastora vea que yo estoy soltando muchas ofrendas para que me siente primero en la fila. No, es que mi ministerio es primero, mis hijos que esperen para después. Entonces tu hijo está en tu casa pasando necesidades. Tu familia hace como 1000 años que tú no la visitas. Tu mamá está pasando hambre. Entonces tú quieres ayudar en la iglesia, pero no quieres ayudar en tu casa. ¿Dónde está el orden? Y le estoy hablando a gente en sus hogares. Porque aquí en la iglesia es muy fácil servir. Aquí en la iglesia cualquiera es bonito y cualquiera sirve y alaba a Dios. Pero de las puertas para allá de tu casa, lo que tú hagas allá es lo que verdaderamente cuenta para Dios. Ahí donde las millas cuentan. Porque cuando te pones una máscara, solamente entre tú y Dios sabes lo que está pasando. Pero cuando estás ahí en el silencio, Dios lo está viendo todo. Lo que tú crees que la gente no sabe, ya tu hijo lo vio, ya tu vecino lo vio, ya tu mamá lo vio, tu tío lo vio. Y quizás que estamos orando para que un vecino o un primo o una tía llegue a la iglesia, pero esa tía, ese primo, ese vecino te está viendo a ti y dice, yo no voy para allá, si mira lo que hace este en su casa. Este es un hipócrita. Me dice que vaya a la iglesia, pero los domingos después de la iglesia se jarte romo. Entonces, ¿para qué voy yo para allá? Si allí lo que hay un chojo de bojachones, para eso me quedo bebiendo yo acá. Me dice que vaya a la iglesia, pero yo lo escucho gritándole a la esposa por la ventana. Mira, la amiga mía me invitó para la iglesia, no sabe que yo la escuché por la ventana diciéndole de todo al hijo, insultándolo porque tenía el cuarto sucio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos confió? ¿O estamos lacerando el cuerpo de Cristo? Yo quiero que vean lo grave que es esto. Porque a veces no lo pensamos. A veces decimos, no, eso nadie se va a enterar. Eso pasa más que en mi casa. Lo que pasa en mi casa se queda en mi casa. Pero déjame decirte que no, que lo que está pasando en tu casa lo está viendo más gente. Tú crees que no lo está viendo nadie, pero hay gente bien pendiente de ti. Créeme que los cristianos somos una carta leída. Está todo el mundo esperando que te resbale para decir, ¿y eso que es cristiano? Tú no sabes las veces que yo he escuchado eso. ¿Y eso que es cristiano? En mi canal de YouTube la gente me tiene latigado. Que porque yo me saco la ceja, que me va a llevar el diablo, que yo me he visto como un reggaetonero, que yo soy un cristiano de pacotilla. Me dijeron fe blandita. No, hay cosas más graciosas. Pero ¿qué pasa? Ellos se están dejando llevar porque ven un tipo, quizá con tatuajes, que se saca la ceja. Según ellos, los que sacan la ceja van para el infierno. Así que todos los que estamos aquí nos veremos allá. Señor, que prenda al diablo. Pero, para que tú veas que sí hay gente pendiente de ti. Cuando menos tú te lo esperas. A mí me están comentando gente que son hasta de otros países, que yo digo, ¿cómo ese tipo de México me está viendo a mí con tanta gente que hay en YouTube? Que busque a otro, si no le gusto yo, que le dé para arriba y busque uno que tenga las cejas pelúas. Es fácil. Es verdad.
Si no te gusta el que tiene las cejas acá, pues dale 2 scroll para arriba y busca uno que tenga las cejas peludas y le comenta a ese. Pero la gente está pendiente siempre para señalar. Somos un blanco fácil. Y no te estoy diciendo que lo haga porque te están viendo. Estoy diciendo que lo haga porque es mandato de Dios. O sea que según la gente lo ve, Dios también ya lo vio. Así que no lo hagas por agradar a la gente, hazlo por agradar a Dios. Ambos, cuando los hijos honran al padre o cuando el padre honra al hijo, ambos reflejan el carácter de Dios. Y construyen hogares con un buen nombre y un buen legado. Que la gente vea tu familia y diga, yo quiero que algún día mi familia sea como la familia de fulano. Que la gente diga, yo quiero que mis hijos sean como los hijos de fulano. Yo quiero tratar a mi esposa como fulano trata a su esposa. Yo quiero tratar a mi esposo como fulano trata a su esposo. Eso es lo que tenemos que aspirar a hacer. Ahí es cuando nos convertimos en luz en medio de las tinieblas. En un mundo donde todos los maridos se las están pegando a las mujeres con otras mujeres. En un mundo donde las mujeres andan en los salones de belleza quemando a los maridos. Qué bonito sería que llegue una y empiece a hablar bien de su marido y cambie la atmósfera. Qué bonito sería que cuando te inviten a faltarle respeto a tu esposa, tú le digas, no, que yo soy un hombre de una sola esposa, la mía no se merece eso. A mí me está juzgando Dios, yo no tengo por qué hacer eso. Imagínate cómo se siente el otro. Que te digan eso, que tú vayas donde la persona, mira, vamos a hacer esto, y te digan, no, primo, no. Yo le sirvo a Dios, yo no estoy en esa. La otra persona, créeme que se va a sentir mal. Y el Espíritu Santo se encarga de redarguir y después termina diciéndote cómo tú lo hiciste. Yo tengo un pana que me escribe, que by the way aceptó el Señor ayer. Eso es un alma que ganamos ahí para Dios. Y estoy súper contento por eso. Porque me escribía cada rato, me dice, ¿cómo tú luchas con las tentaciones? Me dice, hermano, yo te conozco de antes y te veo ahora, tú eres otro. ¿Cómo ya tú no jangueas? ¿Cómo dejaste de beber? ¿Cómo dejaste de fumar? ¿Cómo ya no te atrae ese mundo de ir para la calle? Y yo, hermano, pues me encontré con Dios, ¿qué más te puedo decir? No lo hice yo, si fuera por mí, yo estuviera desacatado porque eso es lo que me gustaba. Pero cuando tú te encuentras con el amor de Dios verdadero, tú cambias, tu familia cambia y el resto de gente empieza a verte que cambiaste y quiere preguntar cómo lo hiciste. Es más fácil evangelizar cuando das el ejemplo. Porque es que tú no puedes meterte a un caserío, hablarle a la gente que deje de meterse droga cuando tú de espalda vas y te la metes. Tú no puedes hablarle a nadie de fidelidad a tu esposa cuando tú le eres infiel. Yo leí en un libro de liderazgo que decía, si lo que vas a hablar no lo vas a vivir, mejor cállate la boca. Lo dijo John Maxwell, lo dijo en unas palabras más bonitas, pero yo lo traje en Ajo y Habichuela puertorriqueño. Pero es así. ¿Tú quieres tener autoridad en el mundo espiritual? Vive lo que predicas. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres ser un hombre de Dios respetado? Vive lo que predicas. Y empieza todo, ¿dónde? En tu casa. Con tu núcleo. De ahí, si te ganaste a los tuyos, te ganas al vecino. Si te ganaste al vecino, te ganas unos más para abajo. Y cuando vienes a ver, te ganan los del trabajo. Y te gana la gente en el supermercado. Y de momento estás en las naciones. Pero no quieras ir a las naciones si todavía tú no has resuelto los asuntos de tu casa. Si tú no tratas con honra ni a tu hijo, ¿cómo tú quieres que Dios te exalte y te honre? Dios no puede exhibir una vasija que no está terminada. Para que Dios exhiba algo, Él lo va a exhibir cuando ya está listo para exhibirlo. ¿O es que acaso tú le tiras la foto al carro cuando estás a la mitad del lavado? No, tú esperas lavarlo, brillarlo, pasarle vacuum y después tú tiras la foto y lo subes a las redes. A que las mujeres no suben una foto con la mitad del maquillaje, sí, la mitad no. Te esperan a maquillarse completa, ¿verdad? A verse bien bonita y ahí van, suben la foto. El hombre cuando está recortadito, bien vestido, sube la foto. Pero tú no exhibes nada que está a mitad. Entonces, igual es Dios. Dios no va a exhibir algo que todavía le falta por pulir. Dios está trabajando en tu casa. Y te trajo hasta aquí hoy para seguir machucándote y decirte, hey, te falta esto. Te está recordando lo que tienes que trabajar. ¿Tú quieres ser exaltado? ¿Tú quieres que Montesión siga creciendo? Empieza por tu casa. Tenemos una encomienda grande y es llenar aquel bujo de edificio que tenemos allá. Aquello está grande. Pero ¿cómo vamos a llenar la silla si la gente de afuera no están viendo el ejemplo de tu casa? ¿Cómo tú tienes autoridad legal de invitar a alguien cuando esa persona te ha visto haciéndolo mal? Y no vine a culpar a nadie ni a juzgar a nadie, porque hasta yo tengo cositas en mi casa que arreglar. Todos los tenemos.
Solamente vengo a recordarte que el que quiere ser honrado primero tiene que honrar. Y para que Dios te honre, tú tienes que honrar. Y empieza por tu casa, por tu padre, por tu madre, por tu hijo, por tu hija, por tu familia cercana. Cuando empiezas ahí, entonces Dios pega a agrandarte el círculo y pega a expandir las estacas. ¿Qué es lo que está haciendo con esta casa? Dios probó a la pastora en el cuartito ya nada. Dio el grado que él quería, ok, vamos a expandir las estacas. La trajo para aquí. Ya lo llenó aquí, cumplió las expectativas que Dios quería, vamos a expandir las estacas. Y ahora estamos en el edificio grande. Y ya después que llenemos aquel y cumplamos la expectativa, vamos a seguir expandiendo las estacas. Y quién sabe dónde llegue Monte Sion. Pero empieza por ti y por mí. Ladrillo a ladrillo es que se construyen los castillos. Pero imagínate que todos los ladrillos que estemos poniendo sean ladrillos huecos. Que el núcleo de adentro esté vacío. Se derrumba con un vientito de soplarlo. Si queremos algo sólido y duradero, tenemos que empezar a construir relaciones sólidas, sanas y duraderas. Con el centro que sea Cristo. Se empieza en tu casa siendo el pastor de tu casa. Hijo, escucha a tu padre y respétalo y hónralo, para que tu padre te honre para atrás. Padre, tú quieres honra, empieza honrando a tu hijo para que te devuelvan lo mismo para atrás. Tú quieres que Dios te exalte, empieza haciendo lo que tienes que hacer en tu casa para que Dios te exalte. Honrar a los hijos no significa cederle la autoridad, porque eso es un error que cometemos los padres. No, es que si yo le doy mucha honra, se crece. Pues déjame decirte que no. Eso no es ceder la autoridad, sino es ejercerla con amor, justicia y dignidad. Honrar para que te honren debe ser un estilo de vida establecido en tu hogar. Recuerda que dando se recibe. Por eso la parte más importante del servicio es la adoración. Porque ahí es cuando le damos al Señor todo lo que Él merece. Y por consecuencia, Él nos imparte de su palabra y nos da bendiciones. Así que empecé el mensaje con eso, para cerrarlo con eso. Y en conclusión, la honra no es una emoción, ni es una reacción, ni es un premio para el mejor que se porte. La honra es una decisión espiritual. Es la esencia del corazón de un verdadero hijo de Dios. Honramos no porque los demás se lo merezcan, sino porque Dios te ordenó que honrara. Cuando honramos, reconocemos el diseño divino, protegemos el orden y activamos el favor de Dios para con nuestras vidas. La Biblia nos enseñó que la honra produce vida, prolonga los días, edifica el nombre y establece un legado. Donde hay honra, hay cobertura de Dios. Donde se pierde la honra, se debilita el favor de Dios para contigo. Los hijos honran a sus padres obedeciendo y respetando. Los padres honran a sus hijos tratándolos con dignidad y con amor. Y en ambos casos, el hogar se convierte en el reflejo del carácter de Cristo. La honra no se trata de perfección. No honramos a nadie por ser perfecto. Se trata de obediencia. No se trata de quién falla menos, sino de quién decide vivir conforme al orden de Dios. Porque al final, cuando honramos a quienes Dios estableció, estamos honrando al mismo Dios que lo estableció. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen en la tierra que el Señor te da. La honra no solo te va a alargar los días, sino que preservará tu propósito, protege tu legado y mantiene abierto el favor de Dios en tu vida. Así que establece el orden de honra en tu casa, para que cuando juntos honren a Dios y obtengan siempre su favor. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga.